Bueno, vamos a hablar de la autora Lagia, que nombra 14 puntos referidos a los juicios de ABO de 1976, entre 1976 y 1983, a los militares, a la dictadura militar que tuvo lugar en Argentina. Vamos a nombrarlos y luego vamos a explicar uno por uno. Uno dice, no puede volverse atrás con la calificación de delito internacional. 2. La privación ilegal de la libertad agravada según el derecho interno. 3. Los tormentos agravados según el derecho interno. 4. Homicidios agravados según el derecho interno. 5. Insuficiencia del Código Penal para formular una acusación válida. 6. El delito de genocidio como norma aplicable en el caso. 7. Los elementos del delito de genocidio. 8. Normas secretas de exterminio e identificación del grupo nacional enemigo. 9. Los datos sociales, grupos nacionales, étnicos, raciales en la definición de genocidio. 10. Sobre lo que es un grupo nacional. 11. Sobre las razas. 12. La vida sin valor de vida. 13. La calificación correcta es la que se ajusta a la realidad de los hechos. Y 14. El genocidio como delito y pena. Cuando dice no puede volverse atrás con la calificación de delito internacional, el autor explica que cuando homicidios, torturas y privaciones ilegales de la libertad se cometen de manera masiva con la intención de destruir un grupo entero de la población, se está cometiendo un grupo imprescriptible. Esto lo podemos relacionar con el fallo Pritzker, por ejemplo. En esta sentencia se reconoce que los delitos de derecho internacional son normas que los jueces deben aplicar. Los precedentes son los juicios de Arancibia Clavel Simón y también los juicios de Nuremberg. Los crímenes masivos sistemáticos contra una parte de la población y coercitivos, es decir, con ayuda de la autoridad, son de lesa humanidad, por lo tanto no prescriben. El punto 2, que habla de la privación ilegal de la libertad agravada según el derecho interno. Se probó que los perpetradores secuestraron y torturaron a sus víctimas en campos concentracionarios. El ataque sistemático contra el enemigo subversivo fue dictado por el mayor general del ejército entre 1976 y 1983. Iniciaban con el secuestro a un blanco seleccionado, no al azar. Esto demuestra que tenían todo programado y organizado. Los artículos 144 bis son los que hablan de la privación ilegal de la libertad. El artículo 142 es el que habla de el abuso de poder. Y el artículo 23 prohíbe a la autoridad condenar y aplicar penas durante el estado de sitio. Argentina aprobó también la Convención para la Sanción de los Crímenes de Lesa Humanidad y de Genocidio, mediante el Decreto 6286 en 1956. Además, el Estatuto de Roma, en su artículo 9, expresa que el sistema concentracionario es una forma grave de sometimiento que acarrea la destrucción física parcial o total de un ser humano. El punto 3, los tormentos agravados según el derecho interno, los podemos ver también en el artículo 2 de la Convención de 1948. Y además se demuestra un sufrimiento físico y psíquico de los prisioneros. Estas lesiones constituyen graves tormentos a la salud física y mental. Existió también el delito de persecución política, registrado bajo las órdenes secretas del Estado. En el punto 4, donde vemos los homicidios agravados según el derecho interno y la validez de la ampliación de la acusación, podemos ver una continuidad delictiva que está penada en el artículo 381 del delito penal, que sería secuestro, tortura, traslado y homicidio. Hay una continuidad delictiva y está penada en este artículo 381. En el juicio, pruebas de sobrevivientes fundamentan esta continuidad delictiva. En el número 5, que vemos la insuficiencia del Código Penal para una acusación válida, podemos ver que los imputados participaron en un crimen definido de derecho internacional por privación ilegítima de la libertad, tormento agravado, homicidio, sustracción de niños. El artículo 62 de lesa humanidad dice, como que este crimen, si fuera homicidio simple, estaría prescripto, pero como es de lesa humanidad, no prescribe.
pueden juzgarse y sancionarse porque constituye un delito de ataque masivo, sistemático, coercitivo contra una parte de la población, afectando sus derechos humanos y su integridad física y psíquica. En 1968 el derecho internacional publicó y recordó la fuerza obligatoria erga omnes, que es para todos, de la imprescriptibilidad para los delitos de lesa humanidad y de genocidio. En 1951 se le da vigencia para la prevención y sanción del delito contra el genocidio, que se aprueba en la Asamblea de la ONU. Y en 1956 Argentina ratifica esto. Desde 1956 en nuestro país rige la prohibición de los delitos más graves de lesa humanidad, que es la de genocidio. Esta norma contiene dos reglas. Debe un crimen cometido contra una parte de la población civil de manera sistemática y masiva, pero que no afecte solo al Estado interno, sino toda a la comunidad internacional. 6. El delito de genocidio como norma aplicable al caso. La Argentina adhiere a la Convención de la Haya en 1899 mediante la Ley 5082 y se reconoce la fuerza obligatoria para la sanción de crímenes de guerra. La regla se reiteró en 1907, Cuarta Convención de la Haya, y en 1949 en los Convenios de Ginebra que Argentina ratifica en 1956. Argentina vuelve a ratificar en sus artículos 43 y 53 cuando adhiere a la Convención de Viena, también sobre el derecho de los tratados. Establecen la aplicación obligatoria. El delito de genocidio como norma universal queda reconocido 2 años antes de su sanción en 1948. Es un crimen condenado internacionalmente, lo podemos ver en los juicios de Nuremberg en el acta 3 de acusación. Comprende un acto con una ultrafinalidad deliberado y sistemático de manera masiva. En los artículos A, B, C y D de la Convención contra el Genocidio se describen matanza intencional, lesión intencional física y psíquica, sometimiento de grupos a condiciones de vida que acarreen su destrucción, traslado intencional por fuerza de niños de un grupo a otro. A diferencia de crímenes de lesa humanidad, existe la ultrafinalidad. En la jurisprudencia internacional es dominante la opinión del genocidio sobre el de lesa humanidad. En el artículo 6 de la Carta del Tribunal de Nuremberg y en el artículo 7 del Estatuto de Roma, también podemos ver, más el artículo 2 de la Convención contra el Genocidio, todo esto.